Sean bienvenidos a la emisión de Cuba Noticias. Un placer que elija a la señal de Cubavisión Internacional a esta hora para actualizarse de lo que sucede en nuestro país. Comenzamos conociendo precisamente los titulares que marcan la jornada. Comienza en Cuba el ejercicio estratégico Bastión 2024. La locución para dar inicio al ejercicio la realizó este miércoles el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Países, organizaciones y expertos internacionales siguen rechazando la decisión de Donald Trump de volver a incluir a Cuba en la espuria lista de patrocinadores del terrorismo. Cuba celebra el Día del Teatro Cubano. La conmemoración es un homenaje a los acontecimientos de 1869 en la Sala Villanueva de La Habana. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una breve alocución en la mañana de este miércoles para dar inicio a la jornada de actividades en toda la isla por el ejercicio estratégico Bastión 2024. Escuchemos sus palabras. Compatriotas, durante los próximos 3 días realizaremos el ejercicio estratégico Bastión 2024 para continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y el sistema defensivo territorial en todas las instancias, y así junto al pueblo, enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra patria. En correspondencia con lo anteriormente expuesto y en el interés de continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar de nuestra nación, compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, le propongo dar inicio al ejercicio estratégico Bastión 2024. Bien. Como hemos escuchado, Cuba lleva a cabo el ejercicio estratégico Bastión 2024 como parte de la preparación del país para la defensa. La actividad busca estrenar e entrenar también a los órganos de dirección y de mando de las diferentes estructuras encargadas de la Guardia Nacional y Territorial en la organización del trabajo. Recordemos que el ejercicio estratégico estaba planificado para noviembre del pasado año. Sin embargo, debido a las afectaciones causadas por terremotos y los huracanes Oscar y Rafael, se decidió posponer para los inicios de este año 2025. Durante el Bastión y el Día Nacional de la Defensa, que se conmemora el próximo 25 de enero, se realizarán maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos con la participación de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de otros componentes del sistema defensivo territorial. Estos ejercicios representan la máxima expresión de preparación militar a nivel estratégico y son un componente esencial del sistema de preparación del personal para la defensa. Este miércoles, como actividad previa, se realizó el Bastión estudiantil universitario en todas las instituciones de educación superior del país, donde los estudiantes llevan a cabo actividades prácticas como parte de su programa curricular de seguridad y defensa nacional. Le decíamos en titulares que a pocas horas del comienzo de su mandato, el presidente Donald Trump revocó la exclusión de Cuba de la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo firmada por Joe Biden hace una semana. La comunidad internacional una vez más ha alzado su voz en contra de la nueva medida. A las reacciones ya divulgadas se han sumado otras. Conozcamos más en el siguiente reporte. Organizaciones solidarias con Cuba recursaron la decisión de la nueva administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, de reincorporar a la isla en la espuria lista de países presuntamente patrocinadores del terrorismo. Una de estas organizaciones es la Asociación de Amistad Laos-Cuba, la cual planteó que esta decisión del gobierno de Trump refleja la constante posición de principios y defensa de sus intereses legítimos y derecho a la autodeterminación de un país víctima del bloqueo más largo y cruel de la historia. Por su parte, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba también rechazó la decisión del actual presidente de Estados Unidos. En un comunicado, la organización consideró que este acto carece de razones legítimas y que, además de un ataque directo contra el país antillano, representa también un obstáculo más en el camino hacia unas políticas internacionales basadas en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la paz, la cooperación y la solidaridad entre las naciones. De igual forma, representantes del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba afirmaron que la decisión del gobierno estadounidense está cargada de odio y revanchismo. Esta prepotencia del equipo presidencial no es más que el reforzamiento de la recrudecida política de bloquear a un pueblo heroico que ha mantenido en lo más alto su dignidad frente a la agresión sistemática del imperio más poderoso de la humanidad,
indicaron en un comunicado. En tanto, el movimiento argentino de solidaridad con Cuba, Más Cuba, se sumó a las organizaciones de todo el mundo que repudian por estos días la reincorporación del país antillano a una supuesta lista de patrocinadores del terrorismo. Más Cuba calificó de despreciable la medida del mandatario y aseguró que es un acto de soberbia brutal que muestra el nivel real de inseguridad jurídica de un Estado al servicio de las corporaciones e intereses de un reducido grupo que utiliza el terrorismo como base del ataque contra la Revolución cubana. Al mismo tiempo, el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico exigió que se excluyera a la nación antillana de la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo. Sin dudas, otros países seguirán sumándose a defender algo que es claro. La mayor de las Antillas no merece estar en una lista infame donde se le acusa de terrorista. Fue un reporte de Claudia Odette para Cubavisión Internacional. Vamos a nuestra primera pausa informativa. Recuerde, si desea conocer más sobre la realidad de Cuba y la de su gente, siga con nosotros. ¿Qué tendría que hacer el presidente de Estados Unidos para excluir a Cuba de esa lista y reparar esa injusticia que provoca daño a las personas y a las familias cubanas? Lo único que tendrían que hacer es firmar un papel. Ya se hizo una vez. Podrían apelar a la decencia mínima, a la honestidad esencial y volver a hacerlo. Durante 15 meses de genocidio en la Franja de Gaza, Cuba ha apoyado y defendido al pueblo palestino. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el pasado 19 de enero. Sin embargo, quedan más interrogantes que certezas. ¿Qué sucederá ahora en Palestina? ¿Qué va a pasar con las familias desplazadas por este conflicto? Antes de iniciar esta emisión, la periodista Dianés Saez obtuvo declaraciones de la profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, María Elena Álvarez, para conocer más sobre este tema. Todo el mundo piensa que Israel se ha fortalecido. Sin embargo, el hecho de firmar el acuerdo nos da la medida de que no ha vencido a Hamás. Entonces, las consideraciones y los escenarios son diferentes. O sea, pueden ser variados, pero solo te voy a decir que Israel casi nunca ha cumplido la palabra. Si la cumple en este caso del alto al fuego, aunque lo dudo, porque el propio Netanyahu, aún desde antes de firmarlo, ya estaba violándolo, aún si llegara a cumplirse eventualmente, eso no implicaría una solución al problema. A pesar del alto al fuego, nada puede borrar que más de 46.000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, han sido asesinados. ¿Quién pagará por esas vidas? ¿Es posible una verdadera solución a este conflicto? Veamos qué dice la profesora. Lo que pasa es que es un conflicto que, aunque se diga que se va a llegar a un arreglo, es un conflicto que por su esencia y por los métodos que utiliza Israel, siempre habrá una resistencia a eso. Y tú te das cuenta, te voy a cerrar con esto, que hoy día se plantea que Hamás es más fuerte y tienes más miembros que cuando comenzó el genocidio, y que en Medio Oriente, en todos los países, cuando las personas salen a la calle, lo que gritan es: yo soy Hamás. Yo soy Hamás significa yo estoy contra Israel. Estoy contra el genocidio. Y los métodos que está utilizando y que ha utilizado históricamente Israel, lo que le crean, vamos a decir que son enemigos, y aumenta en tal magnitud que los propios movimientos que se dieron en las universidades estadounidenses te da la medida de que, a pesar de que son los aliados más importantes, hubo miles de personas que estuvieron en contra de la política de Estados Unidos. Así que ojalá que no hubiese conflicto, pero creo que Medio Oriente va a seguir generando conflictos y los palestinos son el eslabón, vamos a decir, más débil y los que han perdido más hasta ahora. La profesora también habló sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y las declaraciones del magnate, donde asegura que terminará con las guerras en el mundo. Escuchemos. Si se lograra terminar con las guerras, sería un hombre extraordinario.
pero las contradicciones las genera el sistema y la misma política de Estados Unidos. Entonces, estamos en un periodo de transición donde en las áreas hay muchas contradicciones y es el propio Estados Unidos quien, tratando de mantener su hegemonía, pues crea las propias guerras aunque no participe. Es cierto que Trump en su mandato no comenzó guerras, pero él utiliza otros métodos y que le dieron resultado, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente. Y en principio parece que va a tratar de resolver el problema de Ucrania, el problema de Medio Oriente, pero haya guerras o no haya guerras, siempre van a perder aquellos que Trump quiere que pierdan. Porque si tú oyes a Trump hablando de Panamá, no va a haber guerra, pero va a utilizar otro mecanismo, y te voy a poner un ejemplo. En Medio Oriente, él logró cosas a nivel multilateral y regional que no había logrado otro presidente a través de la guerra, que fue, por ejemplo, los acuerdos de Abraham, pasar la embajada, de Estados Unidos a Jerusalén. Pero Trump es un hombre que es presidente, uno debe hablar con respeto de él, pero yo simplemente no creo en su palabra. Gracias, profesora, por sus declaraciones a Cuba Noticias. Ahora les proponemos conocer también el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Las temperaturas algo más frías en la capital sobre todo, pero veamos cómo se van a comportar en el resto de su destino, Cuba. La máster en Ciencias, Inelis Bermúdez, comparte las informaciones. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. El sexto frente frío de la temporada invernal llegó esta mañana a la región occidental. Se puede apreciar en las imágenes de satélite meteorológico y a su paso incrementando las áreas de nublado con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, sobre todo hacia zonas de la costa norte. Los vientos giraron al norte en el occidente del país, favorecieron el descenso de las temperaturas y las rachas de vientos llegaron hasta los 60 km por hora en la estación meteorológica de Casablanca, al norte en la capital de nuestro país. En el resto del territorio muy poco cambio en las condiciones del tiempo, algunos nublados altos que no producen precipitaciones relacionados con fuertes corrientes del suroeste en las capas altas de la atmósfera, mantienen los nublados en las regiones central y oriental del país, pero se mantienen las temperaturas con muy poca variación en esta parte del archipiélago cubano. La masa de aire seca y fría continuará influyendo en las próximas horas sobre la región occidental. El pronóstico del tiempo para las próximas horas estará parcialmente nublado. En la región occidental se nublará en ocasiones hacia zonas de la costa norte con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias de manera ocasional, mientras que en las regiones central y oriental estará amaneciendo con poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 15 y 18 grados Celsius en la región occidental, en el resto del territorio entre 18 y 21 grados Celsius y las máximas en la tarde frías en el occidente, valores entre 21 y 24 grados Celsius superiores en las regiones central y oriental, donde se mantienen con valores entre 28 y 31 grados Celsius hasta 32 grados Celsius en Bayamo, en la provincia de Granma. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en las regiones central y oriental, donde soplarán variables débiles. Se mantienen las marejadas en la costa norte de la región occidental y poco oleaje en el resto de las costas. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:35 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 6:13 pasado meridiano y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, condiciones invernales en la región occidental, temperaturas cálidas en las regiones central y oriental. Usted continúe con Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Este 22 de enero se conmemoran 77 años del asesinato del líder azucarero cubano Jesús Menéndez Larrondo, un sindicalista en toda regla y defensor a ultranza de la clase obrera. La siguiente crónica del periodista Carlos Manuel Gallardo nos acerca a la vida de este singular revolucionario. Originario del municipio villaclareño de Encrucijada, Jesús Menéndez Larrondo fue uno de los hombres más importantes del movimiento azucarero de Cuba. Su quehacer sindicalista y dotes de líder natural lo llevaron a desempeñar los cargos de secretario general de la Federación Provincial de Trabajadores de las Villas, secretario general de la Federación Nacional Obrera Azucarera. En 1940 fue delegado suplente a la Asamblea Constituyente y en 2 ocasiones fue representante de la Cámara de la República. Tras la Segunda Guerra Mundial, Menéndez se opuso a la decisión del gobierno de Ramón Grau San Martín de establecer y congelar por 2 años el precio del azúcar para Estados Unidos en un nivel mucho más bajo que el que establecía el mercado internacional.
Asesorado por el economista Jacinto Torres y la movilización de los trabajadores del azúcar, Menéndez exigió y obtuvo que el sindicato participara de las negociaciones que se realizaron en Washington, logrando imponer una cláusula de garantía que estableció que el precio del azúcar exportada aumentaría en la misma proporción que el precio de los productos de primera necesidad que Cuba importara de Estados Unidos. Debido a esta cláusula, los trabajadores del azúcar obtuvieron ese fin de año un salario extra de 13.42%, que se conoció como el diferencial azucarero, considerada una de las mayores conquistas de la clase obrera cubana anterior a 1959. El general de las cañas, como también se le conoce, centró sus luchas en defender sindicalmente a los trabajadores azucareros, a combatir el desalojo de los campesinos, la explotación de los humildes y el racismo. Su muerte se produjo un 22 de enero de 1948, cuando el capitán Joaquín Casillas subió al tren en el que viajaba Menéndez en la estación de Manzanillo con la intención de detenerlo. Debido a su inmunidad como representante de la Cámara del Partido Socialista Popular, el dirigente sindical rechazó la orden por ilegal y se negó a seguir al militar, dándole la espalda. Casillas disparó 3 veces y ultimó a traición al líder sindicalista. Pero la justicia lo alcanzó un 2 de enero de 1959, cuando fue ejecutado luego de ser capturado en la batalla de Santa Clara. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. Nos vamos hasta el segmento deportivo de Cuba Noticias. La presencia femenina hoy se impone y es un placer para mí recibir por primera vez en Cuba Noticias, por lo menos conmigo que coincide, Claudia Odet. Un placer presentarte. Muchísimas gracias, Mara. Saludos para ti y para todos los que a esta hora están en nuestra sintonía. Comienza la información deportiva en Cuba Noticias e iniciamos hablando de béisbol, pues en la jornada de este martes se abanderó al equipo de los Leñadores de las Tunas, el cual representará a la mayor de las Antillas en la primera serie de las Américas, que tendrá por sede a Nicaragua desde el próximo día 24. Sobre cómo se pretende manejar el cuerpo de lanzadores para esta competencia, conversó el periodista Duanis Hernández con el entrenador de este acápite. Profe, ¿cómo tienen concebida la estrategia en el picheo para esta serie de las Américas? Bueno, todavía no hemos definido. Después del primer juego lo vamos a definir, aunque hemos hablado ya de algunos nombres, de quién pudiera ser el segundo abridor y el tercer abridor. Todo está en dependencia de cómo terminemos el primer juego. La decisión de nosotros es ganar juego a juego. Y de dependencia de eso, entonces ya hemos hablado de algunos lanzadores ya para el segundo y tercer juego. Los finales de los partidos son decisivos en el béisbol moderno. ¿Quiénes tendrán en la parte de atrás de los juegos? Podemos tener mantenemos ahí a algunos fichos a Pablito, pero mantenemos a este muchacho de Industriales a Herrera, Fran Herrera, lo tenemos ahí para los semifinales del juego. Uno de esos dos mantendremos ahí. Y podemos también utilizar otro abridor que tiene calidad, que son de calidad, que lo podemos utilizar para ganar. ¿Cómo se han sumado los lanzadores de refuerzo del equipo? Todo muy bien, todo ha encajado muy bien, todo ha salido a la maravilla, todo ha encajado bien en el grupo, han entrenado bien y estamos en disposición de salir adelante, que es nuestro principal objetivo. ¿Entonces cree que el picheo podrá hacer el trabajo en esta serie de las Américas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, con los refuerzos que hemos tenido, nosotros podemos luchar el torneo. Ahora cambiamos de tema. La Liga Superior de Baloncesto Femenina arrancará a partir del próximo 18 de febrero con un nuevo formato. Sobre esto conversó la comisionada nacional de dicho deporte con el periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Te puedo decir que este año la Liga Superior de Baloncesto cambiaría su formato. Sabes que el formato de antes era visitador y local. Y ahora en este momento, teniendo las características de todas las situaciones económicas que atraviesa el país y el deporte, por supuesto, no está ajeno de eso, se jugará de forma concentrada y logrando 4 equipos, respetando las zonas geográficas, y tuvimos en cuenta las provincias que tienen mayor fuerza y potencia en el baloncesto. Este concentrado de 4 provincias
hemos tenido también en cuenta de que participen, sean unas de presentación de las mejores jugadoras que contamos hoy en el sexo femenino. Se jugaría en cuatro fases, de un todo contra todo. Cada fase se estaría jugando 2 vueltas, lo que nos daría una posibilidad de 28 o 30 partidos que jugaría. Cosa esta muy importante, ya que hoy contamos con un grupo de jugadoras muy jóvenes que lo que necesitan realmente es jugar. Y a su vez estarían efectuando un playoff de 3-2. Este playoff de 3-2 solamente serían los equipos que queden en primero y segundo lugar, y la sede sería del equipo ganador. Y de esta manera culmina la información deportiva en Cuba Noticias. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Nos vamos a nuestra segunda pausa informativa. Hemos reservado para los minutos finales también informaciones, pero del ámbito cultural. Siga junto a nosotros. Cuba celebra cada 22 de enero desde el año 1980 el Día del Teatro como homenaje a los acontecimientos de 1869 en la Sala Villanueva de La Habana. El recinto artístico devino espacio de denuncia de los males inherentes a la condición de colonia que marcaba la isla de aquel entonces, mediante las presentaciones de obras con un sutil trasfondo político que con el tiempo tomó matices patrióticos. La periodista Celia María Reyes nos cuenta mucho más. La obra Perro Huevero, aunque le quemen el hocico por la compañía Bufos Habaneros, fue un hito en el contexto que vivía la Cuba de 1869 y marcó por siempre la historia del teatro. Tras el grito de Viva Cuba Libre en el recinto, el cuerpo de voluntarios españoles arremetió contra el público. En 1980 la fecha fue declarada Día del Teatro Cubano y en este marco se celebra la Jornada Villanueva. El teatro cubano, con su rica herencia cultural y su profunda conexión con la historia, se erige como un faro de creatividad. A través del tiempo ha sido un espejo que refleja la cotidianidad del pueblo, convirtiéndose en un vehículo poderoso para la expresión artística. El arte de las tablas es un crisol de influencias, desde las tradiciones africanas y españolas hasta las corrientes modernas. Cada obra es un testimonio de la rica diversidad cultural de la isla. En los escenarios se fusionan ritmos, danzas y narrativas que celebran la identidad cubana, creando un lenguaje teatral distintivo. Este mestizaje enriquece el arte y promueve un sentido de pertenencia y unidad. A medida que el mundo cambia, el teatro acá se reinventa. Nuevas voces emergen, desafiando las normas y explorando temas contemporáneos. Los grupos de teatro rompen barreras e invitan a la reflexión y al diálogo. Este espíritu de vanguardismo asegura la evolución hacia el futuro. La relevancia de este arte también trasciende fronteras. Muchas obras han encontrado su camino hacia escenarios internacionales, llevando consigo la identidad de la nación. El teatro entonces es más que una forma de arte, es un movimiento vital que encapsula el espíritu de un pueblo. En cada representación se revive la historia, se celebra la identidad y se desafía el porvenir. Seguirá siendo un testimonio de creatividad, un eco que resuena en cada rincón de la isla y más allá. Celia María Reyes Casate para Cubavisión Internacional. Y la sección de crítica e investigación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, dio a conocer los ganadores del Premio Villanueva de la Crítica a los mejores espectáculos de 2025. Con la ampliación, el siguiente reporte. Entregados en el contexto de las Jornadas de Teatro Cubano Villanueva, los premios de la crítica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con igual nombre, se dedican esta edición a los 156 años de los sucesos del Teatro Villanueva y al centenario del dramaturgo cubano Abelardo Estorino.
Los galardones, concedidos anualmente desde finales de la década de los 80, se han entregado de forma ininterrumpida. Los premios de la crítica Villanueva se ofrecen como registro de lo mejor que el espectador cubano ve en las tablas, tanto en producciones nacionales como foráneas. Se está premiando siempre en enero lo que pasó en el teatro cubano en el año anterior. Eso es muy importante porque es la posibilidad de que tenemos todo, de que podamos ver, evaluar o medir la salud del teatro cubano, de la danza cubana, del circo, del teatro lírico, es decir, medir la salud de las artes escénicas en sentido general. En la categoría de teatro familiar lo mereció la puesta en escena Flores de Carolina y Ajonjolí de Teatro de las Estaciones. En teatro para adultos fueron 5 las obras premiadas: Antígona de Impulso Teatro, Requiem por Yarini de Teatro El Público, La Célula Fundamental del Ciervo Encantado, Este tren se llama Deseo de Teatro Rumbo y Ana, la gente está mirando la sangre de La Franja Teatral. La cita entregó además el reconocimiento a la mejor puesta en escena extranjera, Seresteando Mujeres, de Ana Cristina Colla, por Lume Teatro de Brasil. El premio Villanueva tiene una larga historia dentro de Teatro del Público. Es un premio que el grupo ha recibido en varias ocasiones, pero siempre es un estímulo porque en esta ocasión en particular estamos trabajando sobre un clásico del teatro cubano que ha vuelto a la escena con mucha frescura y que el público además ha recibido de muy buena gana. Eso nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad de que autores como Carlos Felipe, en este caso, estén siempre en el escenario y que lo hagamos con un elenco como el que también tuvimos en el grupo, que vinculó a actores muy jóvenes con actores muy veteranos. Estos lugares son muy difíciles de llegar y nosotros de manera itinerante, con casas de campaña, incluso con arrias de mulo, cocinándonos nuestros propios alimentos y bañándonos en los ríos. Así hacemos nuestro trabajo cultural y artístico en las comunidades. Mira, para nosotros es un altísimo compromiso, más que todo un compromiso, primero porque consideramos que donde se hace más vital el arte hoy es justamente en esas comunidades más alejadas de los primeros circuitos culturales del país. Es donde más necesario, donde más útil se torna el arte. Nos sentimos muy contentos por este reconocimiento de la crítica del NONIA. Es un espectáculo que para el conjunto folclórico tiene mucha importancia porque después de 62 años hemos tratado de reunir una comunidad, así mismo como lleva el nombre el espectáculo. Críticos, teatrólogos, periodistas e investigadores han dado sus votos para elegir entre las numerosas y prestigiosas propuestas a los ganadores. Cintia Ibatao Ruiz para Cubavisión Internacional. Concluye de esta manera Cuba Noticias. Gracias por elegirnos para actualizarse. Recuerde que siempre estamos activos desde la plataforma digital para el intercambio. Excelente jornada. Nos vemos pronto.